del mar. Si te quieres ver así, hay lugar, aunque crea que esto no da para más. No importa que te rías de mí. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Ciudadano se Revela. Buenas noches, Aldo. Quiero Luis. informarle que hoy tenemos un programa especial, política nacional e internacional de alto nivel, con el invitado que tenemos en este programa. Y vamos a estar transmitiendo por Canal 7 de Cablevisión, Canal 19 de Gigaret, Canal 7 de Garupá, Canal 37 de Candelaria, Canal 10 del Dorado y el Canal 72 de Puerto Iguazú. Esto nació con la idea de organizar una charla y un programa especial sobre el conflicto de Medio Oriente y el impacto en América Latina, pero vamos a tocar otros temas que a ustedes les va a interesar. Está con nosotros el Sheikh Abdul Karim Paz. Bienvenidos a Ciudadanos se Revela. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Karim Paz, gracias por estar con nosotros. Es una pregunta muy simple la que te quiero hacer y muchos de nosotros desconocemos el significado. ¿Qué es ser musulmán y qué es ser sheikh en la Argentina? Que son las cosas que vos estás representando, ¿no? Bueno, musulmán es una palabra árabe. Bismillah, en el nombre de Dios. Empezamos siempre invocando a Dios. Musulmán es una palabra árabe, significa estar sometido a Dios. Y es la persona que acepta el Islam. Islam significa sometimiento también. Es decir, el Islam es una religión que en rigor es la religión en términos coránicos, en el sentido de que Dios es uno. Sí. Dios es uno, el creador de los cielos y de la tierra. El Dios de Moisés, de Abraham, de Jesús, de Mahoma, de los profetas conocidos. En la tradición del Islam existieron 124.000 profetas para todas las comunidades humanas, digamos, a lo largo de la historia. Desde el comienzo hasta el último de ellos, que es Muhammad. Muhammad es un descendiente de Ismael, de Abraham. Así como Jesús lo es de María y asciende a Isaac. De modo que estamos hablando del monoteísmo, del Dios uno, del cual Jesús también dice que habla en nombre de él, ¿no? Claro. El Padre, digamos, en términos, el Padre es una terminología que algunos dicen que hay que ver el arameo original, digamos, si es Padre o es Señor, en el sentido que a veces el término es el mismo. Porque los teólogos cristianos saben que padre en el sentido antropomórfico Dios no es, digamos, ¿no? Que Dios tiene esposa, ¿no es cierto? Sino que son cuestiones de tipo metafísica que algunos sostienen que la caracterización de padre tiene que ver con la expresión de un amor especial, digamos, y de la creatividad o de la creación del hombre. Pero bueno, lo cierto es que estamos hablando del monoteísmo. Si Dios es uno, la religión, su voluntad es una. De modo que, sea el nombre que tenga esta religión una, que desde el punto de vista del Corán se llama Islam, sometimiento, es decir, todos se someten a Dios, Jesús reconoce a Dios, Moisés reconoce a Dios. No me digas bueno, dice Jesús, el Padre es bueno, ¿no? Entonces, estaré a la derecha del Padre, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, los descendientes de Abraham constituyen una familia monoteísta. Y estos aspectos se desconocen, pero el Islam concretamente ya en términos particulares, digamos, así como se lo conoce en contraposición a otras expresiones religiosas como sea el cristianismo y el judaísmo, nace con la revelación en el 610 de la era cristiana en la Meca, en Arabia, al profeta Mahoma de parte del arcángel Gabriel, de parte de Dios, y ahí da comienzo con la revelación coránica el surgimiento del Islam, pero este es en un sentido particular. En un sentido general, no es más que la continuidad de todos los mensajes de un único Dios. Entonces, ser musulmán es la persona que acepta esto y dice testimonio que Dios es uno, el tuyo, el mío, el que nos creó, y que Muhammad
Mahoma es mensajero de Dios, que no quiere decir exclusividad, no es el único mensajero, Claro. sino que es el sello de los mensajes y el que viene, hay un dicho del profeta que dice, los profetas han construido una casa y yo soy el último ladrillo. El profeta es quien instaura el reino de Dios en la tierra, el que lo funda, pero que no se va a concretar sino en los tiempos en que vuelva Jesús y que un descendiente de Muhammad, esto no lo conoce mucho en Occidente, el 12º imán, venga con Jesús a llenar la tierra de justicia. Y cierro con esto la pregunta, es decir, en la concepción del Islam, Dios es el Señor de los cielos y la tierra. Y cuando a Jesús le preguntan cómo rezamos, dice, digan, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que quiere decir Jesús es, hágase el reino de la justicia, del amor, de la bondad, de la paz, de la fraternidad, en la tierra como en el cielo. Esa es la tarea pendiente. Y entonces, Jesús no puede haber enseñado a pedir esto a Dios si no fuera posible. Y Dios no sería Señor de la tierra y de los cielos si no fuera posible hacer el bien en la tierra. De modo que marchamos la humanidad hacia ese bien. Ahora en el camino están las tergiversaciones de carácter imperial y tiránica que se oponen a esto y que tergiversan ese mensaje. Y en ese sentido estamos todos unidos con el deber de hacer la voluntad de Dios en la tierra. ¿Y qué es ser un sheikh? Un sheikh ¿Es una autoridad política, sheikh es una religiosa? palabra árabe también, que significa, tiene varios significados. Significa señor, pero en un significado como la etimología latina también sostiene que señor es alguien, no solamente es alguien que está a cargo, que gobierna, que enseña, que cría, que cuida, que protege, etc. No, el señor, como se diría antes, ¿no? El señor, en ese sentido, tiene connotación de jefe, pero eso en general. Y en particular, sheikh es un religioso, es como decir sacerdote. Claro. Padre fulano, padre mengano. Bueno, ese padre que tienen los cristianos, o rabino los judíos, en el caso de los musulmanes se dice sheikh, sacerdote o religioso. Vamos a la base de lo que iba a ser nuestra charla, que para mí creo que es fundamental que nuestros televidentes, porque también nos provoca curiosidad a todos, porque no tenemos la información. ¿Qué es lo que pasa en Siria? ¿Qué intereses juegan en Siria? Y la verdad de lo que es en Siria. Bueno, muchas gracias por la pregunta, es importante porque tenemos por un lado que el Papa Francisco dice Siria es el territorio donde, digamos, de alguna manera se está desarrollando en etapas la Tercera Guerra Mundial, ¿no? A la pucha, digamos, es un tema que nos compete a todos. Si es mundial, quiere decir que ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, que por declararnos neutral después nos cobraron la neutralidad, ¿no? Entonces, si se declara una tercera, no vaya a ser que, digamos, a veces, nos afecta, para bien o para mal. Claro. Por lo tanto, es importante la pregunta. Yo diría que Siria, para resumir, es el plan B del imperio dominante. ¿Y cuál era el plan A? Irán. Pero no les dio el cuero, hablando como dicen. Ellos no pudieron vencer a Irán. Es decir, lo intentaron, ¿eh? Lo intentaron poniendo un rey por decreto. Sabés que la revolución islámica fue contra el rey, puesto por la CIA, confesadamente aceptado por Estados Unidos. En 1953 derrocan al presidente del Partido Nacionalista iraní, que nacionaliza el petróleo iraní, y lo derroca la CIA y lo pone al rey. Mirá vos los demócratas las cosas Reza que hacen. Pahlavi, ¿no? Reza Pahlavi. Entonces, a partir de allí, los religiosos islámicos lo consideran algo ilegal, porque obviamente, ¿qué tiene que ver con la autodeterminación del pueblo iranio? Entonces triunfa la revolución en 1979 y Estados Unidos promueve, porque era su hombre, digamos, ¿no? El rey. Sí. Además de sostenerlo a capa y espada, tiene una famosa frase Carter que dice Irán es el oasis, digamos, de nuestro aliado en el Medio Oriente. Después ellos intentan varios golpes de Estado, fracasan, intentan una invasión en Tabas, en 1980 fracasan, y en 1980, entonces en septiembre, el 22 de septiembre, le dicen a Saddam que ataque Irán. Saddam, que era un energúmeno, un dictador, Sí. no era un hombre elegido por el pueblo, le dice en conferencia de prensa, rompe el tratado, el acuerdo por la disputa en el Golfo que tenía con Irán,
Saddam Hussein. Saddam Hussein lo rompe, el dictador de Irak, y le dice a los periodistas internacionales que había allí, en una semana nos vemos en Teherán. Un guapote de aquello, ¿viste? Bueno, esa semana se transformó en 8 años. Irak fue apoyado por Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, España, Egipto, Arabia Saudita, bueno, y te podría seguir. Y la revista 7 Días de aquel entonces, ustedes son jóvenes, no se van a acordar, una revista de tiraje, gran tiraje en Argentina, decía, Irán el pueblo que está solo y pelea. Porque realmente estaba solo, porque en aquel entonces la Unión Soviética apoyaba a Saddam. Estados Unidos, o sea, los dos bloques imperiales apoyaban a Saddam. Nosotros tenemos experiencia de la Revolución Cubana, tenemos experiencia de Malvinas, donde vos enfrentás un bloque. En el caso no de las Malvinas, sino de Cuba, Cuba, para luchar contra el bloque norteamericano, se alía con el bloque soviético. La Revolución Islámica luchó contra los dos bloques. Ahora, la Revolución Islámica triunfó, es decir, mantuvo su independencia. Y entonces, realmente eso hizo que después siga, digamos, avanzando, y entonces Estados Unidos comienza a descartar definitivamente, lo mismo que Israel o Inglaterra, un ataque directo a Irán. Y tratan de atacar a Siria para debilitar el alcance de la expansión natural de esta revolución. Digo natural porque la autodeterminación de los pueblos une a los pueblos. Cuando los pueblos se independizan, se buscan entre sí. Y más en una globalización de dominio global como hay hoy. Entonces, gana la tesis que sostiene, no podemos contra Irán, es un núcleo duro, vamos a debilitar sus expansiones, sus tentáculos. Entonces atacan a Siria, desgraciadamente, pero, oh sorpresa, se conforma un centro multipolar, y esto le atañe a los argentinos, un poder multipolar en Siria, y vencen a la OTAN. Es decir, vencen a esta provocación y a esta invasión a Siria. Y entonces, vos fíjate que Estados Unidos lo último que hizo es tirar unos misiles, ahora hace poco, ¿no? Con la excusa de que se emplearon allí armas químicas, que no fue demostrado jamás. Y que es una, digamos, nueva versión de Estados Unidos diciendo que ataca por cosas que después resultan no ser. Como a Irak. Claro, y nadie los castiga, no pasa nada. Cuando hay millones de muertos, en el caso de Irak, como 1 millón de muertos, dicen las cifras, 1 millón, imagínate. Entonces, pero Estados Unidos sigue en pie, digamos, nadie lo cuestiona, puede seguir atacando. Lo cierto es que allí vuelve a fracasar por este polo multipolar, por decir así, donde digamos, yo digo que el vocero diplomático de este polo multipolar es el Papa Francisco, porque si vos te acordás, el Papa Francisco le dice a Obama no ataque a Siria, y llama a un día de ayuno mundial para oponerse al ataque a Siria, y finalmente Obama le hace caso, digamos, acepta, como fuera, no sé si porque le hace caso al Papa, pero finalmente no ataca. Después viene Trump con otra versión. Pero el tema es que el vocero diplomático, dije, porque hay una famosa frase de Stalin que dijo, cuando se repartían en Yalta al mundo, digamos, el Vaticano puede participar de esto. No, el Vaticano no tiene batallones. ¿Cuántos tanques tiene, no? Claro, sí. No tiene fuerza física, pero ahora en el polo multipolar resulta que el Papa tiene batallones. ¿Por qué? Porque está Rusia, está Irán, está Hezbollah, es decir, ahí está Siria, están estos pueblos y este sistema de poder militar que ayuda al gobierno sirio, a pedido del gobierno sirio, esto es muy importante, ¿eh? El gobierno sirio venga, dicen, defiéndanme, ayúdenme. Estos van. Lo cual lo convierte en algo legal. Vos sabés que si Argentina soberanamente pide ayuda para que vengan a buscar el submarino, está en su derecho. No importa si a este le guste, a aquel le guste, es su derecho soberano. Bueno, en este caso Siria pide. Muy diferente a intervenciones en Siria donde no son pedidas por su gobierno legítimamente elegido. Ahora, uno podría decir, no fue legítimamente elegido. Bueno, si empezamos con los que fueron legítimamente elegidos o no, empecemos a invadir todo lo digamos. Ya podemos, ¿eso nos daría carta abierta para invadir cualquier cosa? ¿Quién dice que Estados Unidos debe ser el policía del mundo? ¿Quién lo dijo? Naciones Unidas no, porque el ataque a Siria no cuenta con la aprobación de Naciones Unidas, que estaba investigando si efectivamente hubo un ataque químico o no, porque hasta se discute si lo hubo o no, porque hay una escena con agua, gente sin guantes que manipulan personas. Vos sabés que un ataque químico, bueno, no podés manipular así las cosas así, porque te afecta. Así que bueno. Decías que Siria es el plan B
de un plan A que originalmente fue Irán. Un plan B que fracasó también, o sea que vamos a ver el C en cualquier momento va a entrar en ese. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Qué tiene Irán que fue el plan A de este ataque, de este odio, de esta guerra, si se puede decirlo así? Bueno, Irán es ¿Cuál es la causa? Irán es el primer contrincante, digamos, que vence a la OTAN, ¿no? Es decir, en la guerra de Irak vence Irán. Irán sale de esa guerra indemne en cuanto a pérdida de territorio, en cuanto a pérdida. Vos sabés que el objetivo de Saddam era ocupar Irán y sobre todo anexarse a la provincia del Juzestán, que es la parte árabe sur, donde está el petróleo. Vos sabés que todas estas guerras, digamos, lo que te iba a decir, lo primero que uno piensa desde, sí, la guerra del petróleo, Sudamérica, en un lugar. Vos sabés que hay una anécdota muy importante en la Argentina, Canal 26, de Pierri. Sí. Titulaba al principio de la guerra del Golfo, titulaba La guerra del petróleo, y cuenta él que lo presionaron para, no podía titular la guerra del petróleo, entonces puso la guerra del Golfo, después bajo presión, pero era la guerra del petróleo. Y entonces, bueno, la cuestión es que Irán vence, es decir, en una larga lucha y muy costosa para el pueblo iraní, pero vence, digamos, con 150.000 mártires. 60.000 ya había tenido en la revolución. Imagínate que acá se habla de 30.000 desaparecidos, ya 60.000 la revolución, más 140.000, dicen, casi 200.000 en total, no es poco, en los 8 años de defensa, lo que llaman ellos la defensa sagrada, la defensa legítima, la defensa contra la agresión. Entonces, eso es lo que hizo que Irán desarrolle una fuerza tremenda. Vos sabés, cuando comienza la revolución, lo atacan a Irán, Irán no podía producir alambre de púa. O sea, dejemos las armas, no podía producir nada. Tal era el estado en que el Shah, digamos, había dejado de Irán, y las huelgas, todo lo que implicó derrocar al Shah, que no fue gratuito, digamos, hubo una gran parálisis y destrucción. Entonces, aprovechando esa debilidad de Irán, supuesta debilidad de Irán, ataca a Saddam y se encuentra con una sorpresa que Irán en un año retoma el sur y después comienza a entrar en territorio iraquí, y ahí entran Estados Unidos a hablar de paz y de cese del fuego, que finalmente, después de 8 años, Irán acepta bajo condiciones que en definitiva no se cumplieron, como fuera la de condenar al agresor. Las Naciones Unidas nunca ejecutaron la condena al agresor porque, claro, la apoyaban. Es decir, las naciones fuertes, ¿no? A Saddam Hussein. Entonces, el fracaso ante Irán, la derrota ante Irán, el retroceso ante el poder de Irán, hizo que descarten el plan A y vayan por el B. Vos fíjate, quien pierde en el B, imagínatela. El A ya había perdido mal. En el B vuelven a perder, esta vez con la intervención rusa. China, que de atrás manda un portaaviones a Siria. No, digamos, no interviene como Rusia, pero dice, ojo que si se pasan, nosotros tampoco nos vamos a quedar acá de brazos cruzados mirando. Y Estados Unidos, que sigue un proceso de continuo retroceso en la región, y acá es donde tenemos que tener cuidado, porque si Estados Unidos retrocede en el Medio Oriente, en América Latina es un bocadillo apetecible. Un paso siguiente, digamos. No digo, es paralelo, es decir, en la medida que el avance ruso y chino en el mundo frente a Estados Unidos se ha hecho más fuerte, Estados Unidos vuelve sobre su llamado, entre comillas, mal llamado patio trasero, y vuelve a apretar los tornillos en el patio trasero, por lo cual que, digamos, creo que hay sobradas muestras, ¿no? En algunos lugares muy alevosos, digamos, la intervención. Y entonces ahí es donde hay que tener cuidado y hay que estar en un estado de alerta, que quizás no tiene todo el carácter de alerta que debería tener, pero que América Latina es un continente, digamos, cuyos pueblos tienen su experiencia, tampoco son muy neófitos, digamos, más o menos tienen su experiencia de lucha. Y uno tiene que guardar esperanza de que realmente cuide su independencia, su soberanía y sus recursos, ¿no? Porque es el mejor favor a Estados Unidos. Vos fíjate que hay un dicho profético que dice, ayuda al oprimido y al opresor. Es un dicho de Muhammad, del profeta. Entonces le preguntan al oprimido, te entendemos, digamos, al oprimido hay que ayudarlo, ¿no es cierto? Pero al opresor, ¿cómo? A que deje de oprimir. Porque el mejor favor que le puedes hacer a un opresor es que deje de oprimir, porque la opresión que ejerce, en rigor, si bien le hace un daño al afectado o al oprimido, el peor daño se lo hace a sí mismo. O a vos te oprimen, te roban, te pegan, eso se va, con el tiempo vos recuperás la plata, con el tiempo te recuperás físicamente o no. Hay otra vida, decimos nosotros, además. Pero el opresor arrastra consigo su opresión todo el tiempo, y no se cura a menos que se arrepienta y enmiende.
Por lo tanto, la mejor postura y la más grande de la fe, dijo el profeta, es la que aquel que impide al opresor que oprima. Aquel que lo condena con su lengua es un grado de fe. Aquel que no se anima a denunciarlo, pero al menos en su corazón lo rechaza, es un grado menor de fe. Aquel que interviene y hace cesar la opresión es el más alto grado de fe. Y aquel que no lo rechaza no tiene fe. Hablando de opresor, Donald Trump, una definición. Bueno, en realidad Trump es un hombre de negocios, según dicen algunas biografías que estuve viendo en internet que andan recorriendo. Yo no soy un estudioso del tema, parece que su carrera comercial dejó unos cuantos volteados en el camino. Un tendal de volteado en el camino, parece que no es muy digamos así, digamos. muy transparente. Seguramente. Mafalda decía, ¿te acuerdas de Mafalda? Nuestra Mafalda decía, no se puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. Bueno, estas grandes fortunas mundiales son bastante sospechosas en parte, pero más allá de eso, lo cierto es que Trump aparece con un programa de gobierno donde, entre otras cosas, sostiene que él se va a retirar, digamos, de esta cuestión de la guerra permanente en todos lados, que se va a dedicar a Estados Unidos, a los asuntos internos, sí, a mejorar la situación. Y poco a poco, en la medida que es elegido, digamos, poco a poco después va cambiando y no solamente no cesa sus intervenciones mundiales, sino que las incrementa. Y realmente es totalmente extremista en su postura, porque, por ejemplo, bueno, ataca Siria, que Obama no había atacado. Declara capital de Israel a Jerusalén, que no lo habían hecho antes. Es decir, vos pensás que Jerusalén es una ciudad que, de acuerdo a Naciones Unidas, es una ciudad de carácter internacional, es decir, que pertenece a las tres religiones y además pertenece, dirían ellos, está dividido entre palestinos y israelíes. Eso según Naciones Unidas. Según los palestinos, es su capital que se le robaron, la mitad, bueno, o más de la mitad hoy en día sigue, porque los asentamientos en contraposición de lo que sostiene Naciones Unidas siguen. Entonces, es alguien que viene y patea el tablero y dice, no, no solamente no vamos a hacer caso a Naciones Unidas, no solamente no vamos a condenar la política de robo permanente y por goteo que hace Israel, sino que además lo vamos a premiar, le vamos a dar más, le vamos a dar toda la capital de Jerusalén. Entonces hasta los europeos lo miran y dicen, ¿pero este quién es? No, ese no es así. Si vos tenés hoy que por sacarle la mitad de Jerusalén y un poco más, y seguir sacándolo a cuentagotas, tenés un tremendo problema en Palestina y en el mundo y en el Medio Oriente, ¿cómo vas a redoblar la apuesta? Si aún no solucionaste esto y vas por esto, ese es Trump. Un hombre completamente fuera de todo límite, lo cual acelera su derrota. Porque cuando vos, a ver, si vos no podés manejar este programa y vas por tres más, cuando vos no solucionaste este programa, pero vos te vas a caer, porque digamos, vas a empeorar tu programa que ya venía mal. Eso es el futuro de Trump, si no cambia. El de Estados Unidos, porque y bueno, los gobiernos, sí, la gente elige, bueno, quiere salir de Guatemala y se mete en Guatemala. Antes de irnos a un corte voy a dejar una pregunta pendiente. En la relación entre el pueblo ideal y el pueblo argentino y el famoso memorándum, ¿cuál es la verdad de ese memorándum y cuál es la verdad de la relación argentino-iraní? Nos vamos a un corte. En el próximo bloque seguimos con la entrevista a Abdul Karim Paz.